Gloria a Dios. Te alabamos, te exaltamos, Dios, te glorificamos, Padre. Qué lindo eres, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu toque. Gracias, Dios, por tu grandeza. Gracias, Dios, por tus maravillas. Gracias, Dios, por las cosas que nos da, Dios mío. Lo que nos quitas, que no es de tu agrado, Padre de la gloria. Oh, buen Dios, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Dios mío, unánimes, en un solo sentir, Dios, presentándote, Padre de la gloria, mi Señor, aleluya. En esta mañana, el mensajero, Dios mío, al predicador, Dios mío, el que viene a traer, Dios mío, tu palabra, Padre de la gloria, mi Señor, aleluya. Te pido, Padre, que lo uses para la gloria y honra de tu nombre, Espíritu Santo de Dios, que como le diste en el secreto, Padre Celestial, Dios mío, también seas tú dándonos a nosotros, Padre Celestial, mi Señor, aleluya. Te doy gracias, Dios mío, por su vida. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que has de seguir haciendo por él, Padre Celestial, mi Señor. Úsalo, Dios, como tú solo lo sabes hacer, para la gloria y honra de tu nombre, mi Señor. En el nombre de Dios amado, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. El ministro del Señor, el hermano Robert Cordero. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermano Alexis. Y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Como le prometí al Señor, desgastarnos para Él. Le prometí al Señor que yo trabajaría y me ponía en la brecha en obediencia. Y muchas veces dije, heme aquí, envíame a mí. Y cuando el hermano Alexis me lo dijo el lunes, me dijo, necesito que seas tú. Necesito a alguien, quiero que seas tú. No pude decir que no. Y aquí estamos en obediencia, ¿verdad? Y tenemos que accionar la fe en Jesús, ¿verdad? Y pedir creyendo que está hecho. Para vivir una vida con propósito en Dios, tienes que aprender a perdonar de todo corazón. Ese es el tema de hoy. Es parte de mi testimonio, de otra parte del testimonio que tengo, que dice el poder de perdonar. Y nos vamos a la palabra, a Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y también vamos a pasar a Hebreos 12, versículo 15. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean terminados. Muchos sean contaminados, perdóname. Yo quiero traerle un testimonio, ¿verdad? Basado en esto. Cuando yo era joven, tenía mis 17 años, todo joven al fin, ¿verdad? Con sueños, con anhelos, pero también un poco de rebeldía por las cosas que uno está viviendo. Y yo vivía así. Me crié en la iglesia, prácticamente como desde los 10 años estábamos en la iglesia, pero llegó un momento dado que nos fuimos de la iglesia y visitamos otras iglesias. A mí no me gustaba, yo me quería quedarme en la iglesia donde yo estaba. Y entonces un proceso en mi vida como una rebeldía, entonces no quería ir a ningún lado. Y mi papá es una persona que siempre fue fuerte de carácter, y mi papá era una persona de poco afecto. Y así nos criaron, ¿verdad? Y un día papi siempre tenía animales y siempre estábamos peleando con eso, y yo venía para mi casa y tenía hambre, estaba cansado y tuve un altercado con mi papá. Y en ese momento, pues, yo me cegué y le levanté la mano. Mi hermana se metió mami, y yo me fui para casa de mi tía llorando. Me dice, ¿qué te pasa? Y le conté, y ella me dijo, válgame Dios, tu papá te va a matar. Pero cuando eso sucedió, sobre mi vida cayó un peso tan
tan cruel, ¿verdad? Me sentía, pero súper mal, porque a ver, no nos habían criado con eso y a papi siempre se le respetó mucho. Y yo sentía, ¿verdad? Y siento una admiración por papi bien grande. Y eso marcó mi vida. Y al pasar del tiempo, pues fuimos a la iglesia, seguíamos yendo, y un día, pues un culto muy avivado, nos miramos y nos buscamos y nos pedimos perdón. Chévere. Seguimos caminando, crecí, me casé, me fui de la iglesia cuando me casé la primera vez, y empecé a tomar, pues, la vida descontrolada, hacer las cosas que todo el mundo hace, que no son de, ¿verdad? No tengo por qué contarla porque eso no trae ninguna bendición. Lo lindo contar ya mismo. Entonces, en ese proceso yo me divorcio, vuelvo y me caso. Entonces me caso con mi esposa ahora, con Anita. Y cuando llegamos a vivir, nosotros nos fuimos para Arecibo a vivir porque ella es de allá. Cuando nos regresamos a Guada a vivir, que yo vengo para acá a vivir, pues empezamos a visitar la iglesia carismática nuevamente. Entonces a ella no le gustaba mucho. Entonces empezamos a caminar y dije, nosotros estamos conviviendo y yo necesito, vamos a hacer las cosas bien, le dije. Vamos a hacer las cosas bien para que funcionen y vamos a enmendar, ¿verdad? Casarnos y empezar a poner las cosas en orden en nuestras vidas. Bueno, nos casamos, empezamos por ahí, la iglesia fue de bendición. Pero ¿qué sucede? Yo un día estoy en la iglesia y dije, Dios mío, yo estoy cansado de esto. Yo llego, diezmo, ofrendo y me voy para casa. Y vuelvo el domingo, lo mismo. Vuelvo el miércoles, lo mismo. Yo quiero algo más. Yo quiero algo más porque me siento aburrido, me siento que estoy ocupando un espacio. Yo quiero algo más. Y me quedé callado, eso yo no se lo comenté a nadie. Esa era mi oración y mi clamor a Dios. Y empecé todos los domingos, fiel, en ayuno, yendo a la iglesia. Y salía y nada que pasaba. Y me decía, mira, allá en culto va a estar bueno, vamos para allá. Y allí yo llegaba y en uno de esos cultos que yo fui, una hermana oró por mí. Y me dijo, pronto, Dios te va a dar un regalo. Yo pues, y un regalo, no sé, ¿verdad? Como que no cuadra con lo que yo estoy pidiendo. Pues dije, yo quiero vivir una vida con propósito. Y ese día, en la iglesia, para ese entonces, hace muchos años atrás, habían invitado a un predicador que era un ex brujo. Y él se hizo 3 días de campaña y nada pasó. Y ese domingo, él terminaba ese domingo, y él predicó de todo menos de lo que yo me imaginaba. Y cuando me hizo el llamado, pues se paró y dijo, vamos a hacer un llamado. Y en el llamado paró, dijo, pero tengo que hacer este llamado diferente a lo que yo estoy predicando. Y yo me quedé como así, como que no entiendo. Y él dice, yo quiero hacer un llamado para las personas que todavía tienen raíces de amargura. Santo Dios. Aleluya. Hermano, y automáticamente yo llegué, Dios me transportó a esa escena donde yo había hecho eso a mi papá. Y ahí yo caí en cuenta que yo no lo había perdonado de corazón. En ese momento Dios me llevó ahí y me decía, no puedo seguir contigo si no arreglamos uno a uno de los pasos. Hermano, y para Dios transportarte y llevarte a otro nivel, Dios no deja cabos sueltos. Toda tu vida tiene que ir paso a paso arreglándose para que lo que Dios va a hacer contigo sea lindo, sea puro, sea original, sea verdadero. Y yo empecé a llorar.
Y yo empecé a llorar y llegué y me paro en el pasillo porque no podía pasar, porque tanta gente pasando. Me paré en un pasillo en la orilla y viene una hermana, me dice, levanta tus manos y ponla en posición de recibir. Y me puse las manos en posición de recibir y ella me puso sus manos dentro de las mías y me dijo, aquí te doy lo que tú pides. Toma, lo deposito. Y yo, mi oración era desde ese entonces, Dios mío, que a papi no le pase nada para yo llegar a casa a pedirle perdón. Y mi corazón se quería salir, yo loco que se acabara el culto, y dije, Dios mío, que no le pase nada a papi para yo, porque papi está enfermito ya. Y entonces, dije, pero no va a ser difícil hablar con él, porque siempre el esposo de mi hermana Carmen Cordero, mi cuñado, y él, y papi está afuera hablando con él. Y qué extraño, papi me está levantado. ¿Qué sucede? Otra cosa que tenía en contra, que yo estaba un ratito nada más porque teníamos otro compromiso. Pues yo me siento a hablar con ellos, los sábados siempre saludamos a papi, a mi bebé, que llegamos y nos vamos. Eso es una costumbre que tengo en casa. Pero yo empezó a papi, los saludo, empecé a hablar con él y llegó porque mi esposa me dice, joven, nos tenemos que ir. Yo, sí, voy ahora. Y yo, Dios mío, papi no se despegará aquí porque lo quiero coger solo. Y vuelvo otra vez y a mí me dice, joven, el proceso que yo miro, qué sé yo, me envuelvo. Papi no está. Y me levanto, pues voy al cuarto, tampoco está. Y mami no está, papi, creo que está echándole maíz a las gallinas. Cuando voy para la parte de la casa, papi está allí solo. Y le dije, papi, yo me voy. Y yo estaba, sí. Le di un abrazo, le di un beso, le dije, papi, perdóname. Perdóname porque yo pude entender y pude comprender en el día de hoy que tú fuiste tan duro con nosotros. Y fue que Dios me transportó ese momento cuando tú te criabas, que duro fueron contigo. Y pude entender y comprenderte porque tú eres así. Perdóname por todo. Y todo el mundo yo allí, porque papi y yo estábamos llorando bien duro, abrazados, llorando. Y en ese momento, hermano, que tú eres obediente a la voz de Dios, yo sentí que aquella carga que había caído en aquel tiempo se iba. Y que empezaba una nueva etapa en mi vida. Yo siempre tenía como pues hablábamos de lo que había sucedido cuando pequeño, siempre lo hablábamos con rencor. Y ahora nos reímos cuando hablamos de eso, ¿verdad? No lo vemos de forma chistosa, de las cosas que sucedían cuando nosotros éramos pequeños. No fue fácil, hermano, no fue fácil, pero estamos vivos y gracias a que el papi fue mano dura, nosotros somos gente de bien en todos en casa. Y yo miro a papi ahora que pesa como 100 libras, un hombre de mal carácter, aquel hombre fue gusto. Ahora depende de nosotros, como casi no puede caminar. Y yo lo miro en casa y me estoy mirando y no quiero llorar frente de él, ¿verdad? Pero lo veo tan frágil ahora. Aquel hombre que nos enseñó a ser, que era una persona, un roble que no doblaba. Cuando Dios trabaja con nosotros, esas son las cosas que tú empiezas a ver. Ese es el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él nos lleva a... Porque cuando llega Cristo a nuestra vida, tiene que hablar, y tiene que haber un cambio. Y tenemos que ir al taller del alfarero. Porque es imposible caminar sin que nosotros vayamos al taller del alfarero, dándole a la gente que necesita, a la gente que espera de ti.
si tú no eres procesado, si tú no vas al taller para que Dios te dé forma, si tú no vas al taller para que Dios saque de ti lo que a Él no le gusta, lo que tú tienes, que se te pegó, las cosas del mundo, porque cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, y nosotros tenemos que actuar como, caminar como Él, pensar como Él, porque los frutos del Espíritu están sobre nuestra vida. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque tenemos que dar fruto, y tiene que haber un fruto de arrepentimiento, un fruto genuino. Yo no puedo ir a predicarle a cualquier persona por ahí cuando yo no estoy bien. Dándole la oportunidad a Dios que trabaje con tu interior, con tu corazón, para sanar todo lo que te esté dañando, para que cuando estés trabajando en la obra del Señor, nadie tenga que señalarte, nadie tenga que poner en tela de juicio tu testimonio. Y cuando todo eso pasó en mi vida, yo miraba y dije, Señor, verdaderamente, hazte amarte, verdaderamente yo estaba pidiendo, ¿sabes?, algo bien grande para con mi vida. Y cuando Él tocó, ¿verdad?, esa sensibilidad en mi ser, las cosas en mi vida cambiaron, empezaron a arreglarse muchas de las cosas de mi vida, muchas cosas que yo no entendía. Y una fue como dice el apóstol Pablo, pude entender que allá no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya, santo. Y ayer cuando yo preparaba el mensaje, Dios me ministraba como me lo está haciendo ahora. Y yo sé que hay alguien, esto es para alguien, ¿verdad? Porque Dios no va a hablar por hablar. Yo sentí su presencia, como la siento ahora, y cuando el hermano Alex empezó a orar, yo sentí esa presencia. Es que el Señor tiene algo para alguien, hermano, y tenemos que escudriñarnos, tenemos que sentarnos y preguntarnos qué hay todavía en mí que no me deja crecer, que todavía yo tengo que sacar de mí, que todavía no he sacado. ¿Cuánto hace que no le pido al maestro que me lleve al taller del alfarero? Porque lo que pedimos es bendición, pedimos sanidad, pedimos que el Señor nos use, pedimos esto, pero estamos pidiendo que el Señor nos limpie, nos saque lo que está de más en nuestras vidas, nos saque lo que nos impide crecer y desarrollarnos total y plenamente. Tenemos que caminar, tenemos que seguir luchando y trabajando. Pero como siempre hablamos con el hermano Alexis, somos cartas abiertas, sí. Pero la pregunta es, ¿qué dice tu carta? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué todavía nosotros hablamos con los compañeros? ¿Qué todavía nosotros compartimos por ahí? Que todavía ponen tela de juicio nuestro testimonio. Que todavía no deja que nosotros no seamos como yo. Mi deseo es ser como el apóstol. Cuando yo leí por primera vez que hubo uno de los de Jesús, que no me acuerdo ahora bien rápido, los nervios no me dejan, que fue conforme al corazón de Dios, eso para mí me cautivó. Y dije, wow, si un pecador fue conforme al corazón de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a esa altura? Entonces estamos caminando, ¿verdad? Y queremos bendición, queremos puesto, queremos que se nos entienda, queremos que nuestra presencia cause un impacto. Pero ¿cómo? Si yo lo que quiero es desgastarme para Dios, yo quiero menguar para que crezca. Aquí el grande es Dios, somos nosotros. Tenemos que dejar ese orgullo, tenemos que dejar que el Señor sea
es quien tome control de los lugares donde nosotros vamos. Cuando los apóstoles caminaban, dice la palabra que con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Era una relación con Dios directa, había una intimidad con Dios, había un proceso en la vida de ellos. Y así nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación con Dios, de un tú a tú. Señor, estoy aquí. Yo siempre digo, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Y en el trabajo, en muchos sitios, yo tengo compañeros de trabajo un poco difíciles y yo empiezo a hablarles y les digo, que te bendiga, saludos y qué sé yo, y empiezo por ahí. Hasta que le llega un momento dado, lo amonesto con una cosa y otra, ¿verdad? No soy un gran predicador, no tengo mucho conocimiento de la palabra, pero de lo que yo comparto, de lo que Dios me da comparto. Sí, pero seguimos siendo humildes, buscando esa presencia, buscando siempre ir más allá, dejarnos guiar por el Señor, para que todos tengan esa misma oportunidad que tuvimos nosotros, porque para todos el vino, pero no todos lo recibieron. Pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros tenemos que ir y llevar la palabra. Y a veces se nos hace difícil. Cuando yo vivía en el pueblo, en la otra casa, yo le estaba pidiendo a Dios que me sacara de allí porque ya no podía, ¿no? ¿Verdad? Era una escalera alta, un segundo piso, y la nena, pues, que mi nena no camina, que nos estaba haciendo difícil subirla. Y dije, Señor, en la iglesia, que hay tanta gente, nadie consigue una casa para rentar, nadie me dice nada, yo busco por ahí, busco el periódico, tengo a todo el mundo loco con lo mismo. Yo no voy a buscar nada más, porque ¿será que tú tienes todavía falta algo que nosotros tenemos que hacer aquí en este hogar? Esa fue mi oración. Y dije, cuando tú quieras que nos mudamos, aquí van a venir a ofrecerme la casa. No se lo dije a Anita, esa fue mi oración. Un día, el hijo del dueño vivía a la parte de abajo de mi casa y pues, tuvo una situación con su novia y lo vi llorando a la parte de la casa, limpiando el patio, y lloraba, y se paraba en una esquina y lloraba, y yo lo miraba desde arriba, desde el balcón, y bajé, fui donde él, y le eché los brazos y le dije, ¿tú quieres que ore por ti? Me dijo, de corazón, aquel, ay sí, me lo dijo de corazón, me dijo, ay sí, ora por mí. Hermano, yo oré por él, allí en la carretera, yo le puse las manos, los cajos pasaban, él no es creyente, pero oré por él. Nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo oré por él y él se quedó tranquilo. Y a la semana llegó el mismo papá de él, el mismo dueño de la casa, y me dijo, se me vació la casa que es rastrera y no quiero que nadie la vea hasta que ustedes la vean. Y no, pero esas son las cosas que Dios hace. Esas son las cosas cuando tú te dejas guiar por el maestro. Son perfectas. Cuando el maestro es quien dirige tu vida. Cuando entramos, porque a veces nosotros estamos, pero es que yo no salgo de una para meterme en otra, tanta prueba, tanta situación, pero no te has dado de cuenta que cuando nosotros estamos en situaciones y en pruebas, cuando damos la mejor adoración al Dios de los cielos, Dios nos saca, Dios nos da lo que queremos. Se nos acabaron las pruebas y se acabó la oración. Es una oración rápida, es una oración veloz. El cotidiano vivir nos envuelve. Entonces vuelve Dios otra vez y dice, pero es que entonces te tengo que tener la prueba para que me adores, para que me busques en espíritu y verdad. Cuando no debe de ser así. Cuando nuestra mejor adoración debe ser cuando no tenemos prueba. Cuando no estamos en angustia. Pero somos al revés. Nuestra mejor adoración la damos y sacamos tiempo en todo momento para clamar. Hermano, yo oro en todo momento. Yo estoy aquí ahora mismo, no estoy trabajando, yo estoy incapacitado. Y luego monto la guagua, empiezo a orar, empiezo a alabar a Dios. Lo primero que hago por la mañana, digo, buenos días, Trino Dios. Y sigo por ahí, lo adoro, lo alabo, llego aquí,
se me envuelve, estoy haciendo otra cosa, de momento vuelvo otra vez, empiezo en mi mente a orar, porque dice que oremos, orad sin cesar. Y tenemos que mantener esa relación con Dios, orando, buscando esa presencia, buscando en todo momento, de ahora más tiempo. ¿Sabes? Nosotros no tenemos que estar viendo noticias seculares. Nuestra noticia que tenemos que estar viendo, porque es Israel, que es el cero profético de Dios. Sabemos lo que está pasando, las cosas que están pasando, pero nosotros no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que vivir cada día más buscando de su presencia, cada día más llenándonos de Él. Y te voy a dejar con esto. En esta hora te pregunto, ¿cuántas manchas, cuántas arrugas tienen tus vestidos? ¿Cómo están de aceite? Oh, aleluya. Yo me decía esto ayer. ¿Cómo estamos de aceite? Nos podemos poner el vestido, pero arrugado, manchado. Tú no vas con una ropa fea a una boda, a ningún lado. Y vamos para la boda del Cordero. No vas a poder entrar. Si tú te vistes como para lavar ventanas, tú no vas para la boda del Cordero. A las bodas del Cordero se va limpio, sin mancha y sin arruga. No dejes que el orgullo sea más grande que el poder de Dios y que el perdón. Cuando nosotros perdonamos, si la otra persona no nos perdona, está bien, no hay problema. Pero tú perdonaste y tú tienes una relación con Dios y el perdón te tocó a ti. A veces, yo perdono, pero no olvido. No has perdonado. Cuando Dios fue a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Y todo era el perdón. Todo eso era el perdón. Esta palabra, yo exhorto que busquemos y nos escudriñemos para que el Señor tome control de nuestra vida, que podamos ser. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, que estamos aquí conectados en tu presencia desde temprano en la mañana, en ayuno, en oración, buscando tu rostro, Señor. Le pedimos, Padre Celestial, por las vidas que estén escuchando y los que van a escuchar esto, Señor, este mensaje, este programa que ha sido tan lindo en la mañana de hoy. Yo te pido, Señor amado, que tú las toques, que tú te manifiestes en la vida de ellos, Señor Jesús, que tú le abras los sentidos, Señor amado, que tanto el querer como el hacerle por la buena voluntad que tú pones en nosotros, Señor amado, tú la deposites en él y tomen la decisión de escudriñarse, Señor Jesús, que tomen la molestia de ir un momentito al taller del alfarero para que lo revisen, para que hagan cambios, Señor amado, en la vida que todos los días necesitamos, Señor amado. Todos los días entrenamos misericordia y todos los días tú nos das aire para respirar. Todos los días necesitamos, Señor amado, que tú nos visites, que tú moldees y formes nuestra vida, Señor Jesús. Y yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que toda persona que esté pasando por alguna situación, Señor Jesús, pueda ir de rodillas, Señor amado, y pueda perdonar y recibir perdón, Señor amado, porque tú nos perdonas, Señor amado. Dice que perdonamos 70 veces 7, Señor amado, es lindo, es maravilloso, porque no hay nada más hermoso que vivir una vida en santidad, ser libre de todas esas ataduras, Señor Jesús. Oh Padre, hermoso eres, gracias yo te doy por esta mañana, gracias yo te doy por esta oportunidad, Señor, y te pido, Señor amado, que toque las vidas, Padre Celestial, y que ellos puedan escudriñarse, Señor amado, y llegar a tu presencia, Señor Jesús, con sus vestiduras planchadas y sin mancha, sin arruga, y con las lámparas llenas de aceite. Amén, amén y gracias.